Vamos a abrir las Escrituras. Vamos a ir al Santo Evangelio según Lucas en el capítulo 17. Santo Evangelio según Lucas en el capítulo 17. Vamos a leer esto que aconteció cuando el Señor iba a Jerusalén, pasando por Samaria y Galilea. Capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra y a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿O no hubo quien volviese y diere gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor prospere su santa palabra. Amén. Siempre es necesario recordar que habían lugares a los cuales el Señor pasaba por primera vez, lugares quizás a los cuales el Señor no iba a retornar nunca. Pero aún en esos lugares, aún en esas aldeas, aún en esas ciudades, aún en esos sitios que el Señor quería y deseaba pasar, por lo menos el Señor tenía puesta su mirada, su corazón y su palabra, quizás en un alma que pudiera responder, en un alma que pudiera entender aquella necesidad que tenía. Este fue el caso de aquel hombre leproso. El Señor dice que iba hacia Jerusalén y había una aldea allí. Salieron 10 leprosos que clamaron al Señor y le dijeron a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quizás ellos habían oído hablar de aquel hombre, Jesús, que hacía cosas que ninguno hacía, que hablaba palabras que ninguno podía quizás decirlas con tanta autoridad como él. Y aquellos hombres salieron. Es bueno recordar que aquella enfermedad terrible de la lepra que abundaba en aquel entonces, incapacitante, una enfermedad que era muy contagiosa, que se iba esparciendo por la piel, podía llegar al rostro, podía inundar las manos. Era una enfermedad muy terrible y hacía que el que la tenía fuera apartado y tenía que clamar a gran voz desde lejos: inmundo, inmundo. Estos hombres conocían eso, pero sabía que aquel que iba pasando por allí era diferente. Pero llama muchísimo la atención que solo uno de ellos, dice la Escritura, fueron limpiados, pero de solo uno de ellos se dice que fue sanado. Fue sanado y ese volvió glorificando a Dios. ¿Qué había acontecido en el corazón de esa persona? ¿Qué había acontecido en la percepción de esa persona de lo que tenía? Que quizás el clamor de aquel hombre sería diferente. Sería diferente el clamor de aquel hombre samaritano y extranjero. Diferente a aquellos 9. Pienso que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué el efecto de la palabra del Señor en el corazón de este hombre? ¿Por qué fue diferente? Pienso que este hombre veía su padecimiento de una manera diferente. Este hombre entendía lo que tenía de una manera muy diferente. Este hombre entendía aquella enfermedad
quizás de una manera mucho más profunda que aquellos 9. Pienso que él entendía y él aún comprendía que esa enfermedad podía ir arruinando poco a poco su vida, que su carne, su piel se iba desfigurando lentamente. Y sabe, el Señor entendió lo que había en el corazón. El Señor entendió por lo que este hombre pasaba. Y quisiera decirle, estimado oyente, quizás usted, quizás una persona aquí que pueda entender de una manera muy diferente el pecado. Quizás un alma aquí que pudiera entender y percibir de una manera más profunda lo que significa el pecado. Y sabe, cuando este hombre clamó, cuando este hombre se paró de lejos y cuando este hombre puso su voz delante del fiel y único Salvador, él recibió aquello que Cristo tenía preparado para él. Y sabe, quizás alguien pudiera entender de una manera diferente aquello que es el pecado. No solamente entender que puede y el pecado separa al alma de Dios, que hace que la vida se vaya arruinando lentamente, que hace que el tiempo, la energía, el vigor se vaya simplemente apagando. El pecado, aquello que delante de Dios duele. Quizás hay alguien acá que pudiera entender que a Dios le duele el pecado. Quizás pudiera entender que a Dios le entristece el pecado. Y que hasta este día estás con la carga de tu pecado, con la carga de aquello que Cristo hoy puede limpiar y puede quitar de ti. Aquel hombre clamó a gran voz, clamó al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cada uno estaba padeciendo, cada uno era responsable por lo que tenía, así igual cada cual es responsable por su pecado. Pero aquel hombre tenía una percepción diferente, como hemos dicho. Y quizás cuánto deseamos y cuánto anhelamos que para ti el pecado no sea algo liviano, algo común, algo que simplemente hacemos rutinariamente y que Dios no tiene cuidado de eso. No, a Dios le duele el pecado. A Dios le duele que sus criaturas vayan y caminen en la senda ancha, en el camino ancho, y darle la espalda a Dios. A Dios le duele eso. Pero quizás haya alguien acá que no solamente perciba el pecado de una manera diferente, sino alguien que perciba al Señor y a su obra de una manera diferente. Este hombre entendía que aquello que le ocurría lo podía llevar a estar más alejado de Dios. Lo podía llevar a estar más apartado. Pero este hombre entendía, aquel que va pasando por ahí, aquel Jesús, el Maestro, no sé si lo veré más. No sé si quizás tendré otra oportunidad. Entonamos ahora: esta es mi oportunidad, créelo ahora. Estimado oyente, la Escritura nos enseña que hoy es día de salvación. Hoy es el momento en el que el Señor ha permitido que estés aquí. Y lo creemos con toda sinceridad y sencillez. El Señor estaba esperando que estuvieras aquí. Aquel hombre sabía, y lo creemos, quizás Cristo no volverá a pasar acá, por acá. Pero este hombre clamó y decía: quizás alguien aquí
que pudiera ver al Señor y su obra de una manera diferente. No solo el pecado, y cuánto le duele a Dios el pecado, sino a Cristo de una manera diferente. El Señor dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, haciéndose como uno de nosotros, de carne y hueso. El Hijo de Dios, viniendo desde la eternidad. Todos lo pudieron ver, todos pudieron oír sus palabras, todos pudieron acercarse a Él. Pero este hombre, la experiencia de este hombre fue diferente. Él entendió, Él está pasando cerca de mí. Él ha venido a buscarme. Y este hombre no perdió la oportunidad. El apóstol Pablo dijo, escribió, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y sí, era por todos y vino por todos. Pero casi como alzando su mano diciendo, yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. Mire, es precioso el Señor. Cuando el Señor ve, cuando el Señor entiende que hay un corazón que desea acercarse a Él para salvación, la Escritura dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, dijo el Señor. Y con seguridad el Señor, y así lo vemos allí, cuando este hombre regresa, Él dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El Señor le había recibido. Dice allí, este extranjero, ajeno de las promesas, ajeno de los pactos de Dios, pero este se fue a los pies del Señor y el Señor no le echó fuera. Todo aquel que va a Cristo, con ese corazón humillado, con ese corazón necesitado, entendiendo que el pecado arruina y puede trazar para el hombre sin Cristo la perdición eterna. Pero también que entiende, Cristo ha venido a buscarme y a salvarme. Este hombre fue al Señor dándole gloria. Y quisiera terminar con esto. Este hombre encontró mucho más de lo que había pensado, de lo que había imaginado, de lo que quizás había percibido. Este hombre encontró en Cristo la salvación. No solamente había sido limpiado, dice mucho más profundo, había sido sanado. La obra del Señor había sido para él desde adentro. Así es la obra de Cristo en un pecador que se arrepiente. El Señor le libera. El Señor le salva. El Señor le rescata. Mire, y dice allí el versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquel clamor sincero del alma, aquel clamor hecho una vez con completa y quizás sencilla fe, obró para la eternidad y obra para la eternidad de un alma. Aquel clamor al Hijo de Dios por salvación es aquello que Cristo desea oír de ti y es aquello que Cristo desea ver en ti. Y el Señor le respondió, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuánto desea el Señor en esta noche salvar tu alma? ¿Cuánto desea el Señor que tú seas salvo hoy y para siempre? Mire, yo no sé cuánto tiempo cree usted que tiene o que el Señor le va a permitir en esta tierra, no lo sé. Quisiera pensar que muchos años, pero para este hombre esta era su oportunidad. Para este hombre era el momento
que Dios había establecido y puesto delante de sus ojos, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios hoy está aquí. El Hijo de Dios hoy quiere salvarte. El Hijo de Dios hoy quiere darte vida. Oímos temprano citar aquel versículo cuando el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy es el día aceptable, el momento de salvación. Aquel hombre no regresó a casa como había salido de ella. Aquel hombre regresó sanado. ¿Y cuánto deseamos que no salgas de este local tal como entraste, sino que puedas salir salvo, que puedas salir con Cristo en tu corazón desde ahora y para siempre? El apóstol citó: estar con Cristo es muchísimo mejor. Y aquí en la tierra, aquí en los días de nuestra vida, cuán agradable y cuán precioso es estar con Cristo. Este hombre fue sanado, y todo pecador que clama por salvación es salvado. Cuando entiende que su pecado es horrible delante de Dios y que Dios se tomó el tiempo, que Dios obró enviando a su Hijo en salvación por todo aquel que cree, pero él entendió: Cristo, Jesús Maestro, un clamor personal, pero un clamor único, al cual Cristo respondió dándole sanidad y dándole vida. Y ciertamente eso es lo que el Señor aún hace. Él sigue salvando, Él sigue bendiciendo las vidas de todo pecador que va a Él, entendiendo que necesita ser salvo. Es contigo. El Señor quiere tratar contigo. Aquellos 9 clamaron, pero uno solo fue a Cristo con el corazón sincero y humillado, y encontró en Él su salvación. ¿Cuánto deseamos que sea esa experiencia hoy para ti en esta noche? Que el Señor prospere su